Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Llegamos a la tercer planta potabilizadora que maneja el CIAPA. Es la ubicada en el poblado de San Gaspar, a la orilla de la barranca del río Santiago, en Tonalá. Estamos en el frente de la planta potabilizadora que se ubica en San Gaspar, Tonalá. Luis Basich se llama esta planta, es muy poco conocido el nombre, pero todo el mundo popularmente la ubica como la planta de San Gaspar. Es una de las 4 potabilizadoras del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, 3 operadas directamente por el CIAPA, hay una más que no es operada, que está concesionada al sector privado, pero en este caso, esta planta es la que recibe el agua de los Altos de Jalisco, recibe en este momento el agua de las presas del Salto y de Calderón, y en un futuro próximo, según el gobernador Enrique Alfaro, será este mismo año, va a recibir también las aguas de la presa del Zapotillo. Esto implica que se tenga que ampliar porque ha estado tratando desde los años 90 en alrededor de 2.000, 2.500 litros, cuando mucho, a veces 1.000 litros por segundo que llegan de Calderón. Calderón es muy errático en cuanto al suministro de agua que otorga la ciudad, pero ahora con el Salto ya se puede garantizar un gasto firme prácticamente de 3.000 litros por segundo, que es la capacidad para la que fue ideada originalmente la planta de San Gaspar. Con el Zapotillo tendrá que duplicarse su capacidad y tendrán que resolverse los problemas que se están dando en esta planta y que le vamos a enumerar en un momento más, con este estudio que hicieron expertos de la UDG y de varias consultoras que nos entregaron a Territorio de Reportaje, que demuestra que la potabilización, por lo menos en términos de transparencia, no se está cumpliendo de forma cabal, no se están reportando muchos datos de la potabilización, y explicaría esto también porque el agua que llega a los domicilios, a muchos domicilios de Guadalajara, no es de la calidad más óptima. Esto lo vamos a ver en un momento más, pero por lo pronto, esta es la planta de San Gaspar, la más nueva de las que maneja directamente el CIAPA, que ya tiene más de 30 años en operaciones. Allí tampoco se transparenta un proceso de potabilización que pueda revelar que no hay deficiencias, aunque la calidad de esa agua ofrece menos problemas que la del lago de Chapala. La información de análisis de laboratorios es relativa a los siguientes parámetros: especificaciones sanitarias físicas, químicas, de metales y metaloides, microbiológicas, de fitotoxinas, de radiactividad, de residuales de la desinfección y de compuestos orgánicos sintéticos. Los apuntes que hacen quienes elaboraron el análisis con solicitudes de transparencia denominado Agua, Plantas Potabilizadoras y Puntos de Distribución, versión final, con datos del año 2023, apuntan: ¿por qué no se reportan todos los parámetros que exige la norma oficial mexicana 127 SSA1 2021, que es la vigente? El cloro residual libre está por arriba del límite permisible exigido por esta NOM en todos los análisis reportados, que son 4. En esta planta potabilizadora, el segundo turno solamente reporta cloro libre residual, temperatura que no es exigida por la NOM, coliformes totales y coliformes fecales, es decir, hay muchos vacíos de información. Como resultado, hay dudas sobre la calidad de esta agua, lo cual no es un dato menor, dado que esta instalación deberá ser ampliada para tratar la totalidad del agua que venga a la ciudad desde las cuencas de los Altos de Jalisco. Pero entremos también en la evaluación de la calidad de los pozos que abastecen la ciudad. Esta es una entrevista con el experto en agua subterránea, Marco Ramírez, consultor. ¿No será también que estamos llegando a agua de inferior calidad en la medida que la traemos de más abajo, independientemente de que Toluquilla ya es un problema desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues mira, en el agua subterránea, afortunadamente, entendamos que todos los pozos que están emplazados en el acuífero de Atemajac, que viene siendo de la parte central de la población, de la cabecera municipal, y que involucra también en la parte poniente y la parte noroeste de Zapopan, estamos hablando de municipio de Guadalajara una parte, y obviamente de Zapopan, la zona que viene siendo hacia la salida a Vallarta, de lo que es la zona de la Primavera hacia el norte. En esa zona todavía tenemos condiciones naturales y el agua en esa zona es de buena calidad. La diferencia con la de Toluquilla es tal cual que la de Toluquilla recibe
está influenciada por la temperatura que el cono volcánico ejerce en ese acuífero. Entonces, al levantar la temperatura hay una disolución de elementos que están en el fondo, en las rocas de fondo y que de alguna manera tienes fallas corticales profundas. Sin embargo, en este de Atemajac, que es el poniente de la ciudad, es un agua de excelente calidad, pero pues bueno, no estamos reduciendo el área de infiltración. Sí, la urbanización caótica de la ciudad. Exactamente, no, así es. Una diputada, Mara Robles, hace unas semanas empezó a hablar fuerte del tema de que el agua que no es para beber no es agua potable, lo cual digo, es cierto estrictamente. Tenemos un problema en el cual no solamente el agua no se puede beber, sino que incluso no cubre características básicas, a veces incluso para el contacto con la piel. Tendríamos que caminar en algún momento, si estamos pensando realmente en un sistema público, moderno y que construido sobre el cimiento del derecho humano al agua, ¿tendríamos que llegar a esta agua que se abre el grifo y se puede beber? Se puede, técnicamente es posible, es simplemente encauzar los recursos económicos de buena manera. Digamos, el ejercicio es tan sencillo. ¿Cuánto cuesta tratar 1 metro cúbico de agua y cuánto te cuesta un garrafón de agua comercial? Entonces, la diferencia es abismal. Entonces, claro que se pudiera, siempre y cuando se tuviera esa intención. Realmente, administrativamente es parte del problema y yo a lo que siempre pues he comentado, ¿no? Que una conclusión realmente que es fuerte, que no les agrada a muchos: si tú no tienes perfiles adecuados para dirigir una institución, no lo vas a lograr. Así de sencillo. Y si no tienes en la presidencia municipal una persona que tenga el perfil de urbanista, tampoco. Creo que es como si tú tienes una constructora y pones de director al contador. Yo no conozco una constructora que el director sea contador. Entonces, creo que los perfiles, en los cuales siempre he dicho y pregunto, dudo de su capacidad o de su ética, y siempre las dos pasan en esa duda, ¿no? O sea, dudo de las dos cosas. Ahora, creo que estos últimos años, esta última administración, sobre todo la que está en funciones, es donde se dio un bajón más fuerte al perfil técnico de la gente del CIAPA, ¿no? Algo así. Así es, efectivamente, ¿no? Y siempre también hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tiene, entre comillas, en las entrevistas, el director de cualquiera de las instituciones gubernamentales es el que sale en la entrevista? ¿Por qué es foto? ¿Por qué es mediático? No, señores, tú tienes un gerente técnico que pudiera tener la capacidad para poder responder. Entonces, creo que hay que tener un poquito más de sentido común y que realmente, pues todos tenemos hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los hijos? Dame una opinión. El CIAPA tiene una cantidad determinada de ingresos, es un organismo que vive de lo que cobra en sus cuotas, básicamente. Recibe algo por derechos de parte de devolución de derechos de parte de la Conagua, pero digo, tiene un presupuesto que yo, más o menos citando de memoria, debe andar 1.300 millones de pesos anuales, y tiene un reto, un desafío de llevarle agua pues a 1.200.000 tomas aproximadamente. ¿Hay una correspondencia entre el dinero que maneja como presupuesto y la gente a la que sirve y la calidad? ¿O estamos hablando de que necesitaría mucho más financiamiento para ser más eficiente, independientemente del tema del profesionalismo y la infraestructura misma de calidad? Desgraciadamente hemos tenido informaciones, comentarios en los cuales la administración, los recursos que de alguna manera genera CIAPA no son totalmente utilizados de buena manera. Entonces, digamos, se tendría que hacer un balance financiero, ¿no? Y de hecho ya ha habido un análisis tarifario en el cual investigadores han tallado el lápiz, ¿no? Entonces no estamos lejos, o sea, más bien no hay la intención de hacer una buena gestión integral del agua, porque también
no entendemos qué es gestión integral del agua, ¿verdad? Lo más chistoso es que tenemos por primera vez en la historia una Secretaría de Gestión Integral del Agua. ¿Se ha resuelto el problema? Creo que no. Déjame terminar con esto. Estamos entrando a nivel mundial en una dinámica de que las fuentes de agua de buena calidad se están siendo cada vez más escasa, la población se concentra más. El caso de Guadalajara, para muchos es descalificable hablar de que el agua tratada, agua usada que se trata en las plantas de San Gaspar o de El Ahogado, tenga que ser reintegrada al ciclo de la ciudad, se potabilice y pueda ser utilizada para el abasto de la ciudad. Pero yo me pregunto, ¿este es el futuro? Porque digo, el agua más cara es el agua que no se tiene, por ahí se dice. Por otro lado, cualquier agua, si se le invierte en tecnología adecuada y se le gestiona bien, puede ser convertida en agua para beber, ¿no? No, claro. Entonces, lo has dicho bien y simplemente cuáles son las indicaciones, por ejemplo, para un desarrollador. Estos nuevos desarrollos verticales en los cuales se les pide un estudio hidrológico impacto cero, en el cual captas el agua de lluvia de las cubiertas, las encauzas a una cisterna de tormentas y al final la descargas al agua residual, al drenaje de agua residual. Entonces partimos de que creo que no entendemos realmente cómo debes de tener un buen manejo integral del agua, ¿sí? Entonces sí estamos, digamos que siempre lo he dicho, desgraciadamente los actores que están en la toma de decisiones no son los adecuados, no han funcionado desde que se creó la Comisión Nacional del Agua. Hay un tremendo rezago en la gestión del agua de la ciudad. Josué Sánchez Tapetillo, un especialista en el tema, lo aborda con Territorio Reportaje. Enfrentamos, en tu experiencia y con tu conocimiento de los problemas que arrastramos en infraestructura, gestión, manejo, saneamiento, enfrentaremos como sociedad este dilema pronto de un día en que posiblemente nos quedemos sin agua. Sí, yo creo que ya pasamos por ese día, al menos de manera parcial, no para toda la ciudad, pero sí lo vivimos muy de cerca hace ya 3 años. Entonces me parece que no estamos lejos de ese escenario, que dependemos en un muy alto porcentaje de fuentes superficiales, que son las que definitivamente son más sensibles a las variaciones de los aspectos climatológicos, las sequías, y por supuesto que el escenario que vimos en 2021 se puede repetir pronto, y probablemente si la cuenca, en el caso del Lerma y Chapala, pasara por un periodo crítico como los que ya ha vivido anteriormente, yo creo que también pudiéramos ver pronto un escenario en el que incluso toda la parte centro y sur de la ciudad que depende del lago Chapala pudiera presentar algo similar a lo que vimos hace 3 años en la parte norte de la ciudad. Tratando de entender un poco las cuentas que hace el gobernador del estado, y de hecho pues está este rimbombante planteamiento de que está resolviendo el tema del agua a 50 años, que parece muy a contrapelo de la realidad por el tema justamente de la crisis hídrica, el tema de las sequías. Pero tratando de entender un poco, hablemos de la cuenca del Río Verde, donde recordemos estaba un proyecto muy ambicioso de Zapotillo que terminó muy reducido, pero para Guadalajara el vaso, un acueducto, un sistema de acueductos que conecta desde el Zapotillo hasta Calderón y lo que es la planta potabilizadora de San Gaspar. Ese sistema, siendo realistas y sabiendo cómo se comporta la cuenca del Río Verde, ¿realmente qué nos puede dar hacia futuro? ¿Qué nos puede resolver particularmente? Quedándonos en este momento nomás en esa cuenca. Yo partiría de que desde hace ya años tenemos un diagnóstico que nos indica que tenemos un déficit de agua en la ciudad de al menos 3 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que indicó desde hace ya más de 10 años la propia Comisión Estatal del Agua. Entonces,
Yo lo que veo es, si ya teníamos desde hace cuando menos 10 años oficialmente reconocido un déficit de 3 metros cúbicos por segundo, y eso es lo que hipotéticamente nos va a aportar el sistema Zapotillo, el Salto, la red Calderón, pues yo no veo que nos esté resolviendo a futuro el problema. Probablemente, confiando en que sí vamos a tener los 3 metros cúbicos por segundo, me parece que apenas estamos emparejándonos, apenas estamos poniéndonos tablas, por decirlo de una manera coloquial, con el problema que venimos arrastrando desde hace años. Y todavía falta ver si sabiendo, como bien dices, Agustín, que las cuencas, tanto del Zapotillo como la de la presa del Salto, están en la cuenca del Verde, que es una de las que están continuamente afectadas por el problema de la sequía, que en este periodo ya largo de sequía, ya vamos para 4 años, siempre está afectada por condiciones de sequía. Yo veo que no podemos pensar en que vamos a tener de manera 100% confiable el abastecimiento de esas fuentes. Otro aspecto que yo veo es, se hace mención de que la presa del Salto pues, está llena y que nos garantiza un volumen interesante, pero lo que pasa es que está llena porque nunca le habíamos sacado el volumen que le estamos extrayendo en este momento. Habría que ver, apenas vamos a generar la estadística en cuanto a su comportamiento, el funcionamiento del vaso, qué tanto se le extrae y qué tanto vuelve a la temporada de lluvias, qué tanto le vuelve a aportar, para ver cómo se van funcionando estas entradas y salidas, y en función de eso ver si realmente puede garantizar, porque en este momento simplemente se está limitando a ser como la fuente que está entrando a salvar lo que ya en este momento está empezando a padecer el Calderón como el problema de sequía, ¿no? Sin olvidar que la presa del Salto ya tiene otro compromiso, que es abastecer a Tepatitlán, y eso le merma una parte de su contenido, de su almacenamiento. Es correcto, ya hay un volumen comprometido por ahí que, si mal no recuerdo, lo que se tiene asignado incluso para la ciudad eran no el metro cúbico, sino un poco inferior, a 800 litros por segundo. Entonces, ciertamente hay un compromiso con esta parte en los Altos y lo que hay que mandar a Guadalajara. Entonces, habrá que ver el funcionamiento en general, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos aporta el Río Verde, incluso en condiciones aparentemente óptimas, ni de lejos va más allá de resolver un déficit que ya arrastramos de mucho tiempo, que son esos 3 metros cúbicos. Hay otro elemento que menciona el gobernador, que sería como sustituir agua de primera calidad por agua de segunda calidad, que es el tema de la famosa línea morada, que nos da agua tratada con un nivel bastante aceptable para manejo de industria, desde la planta de tratamiento del ahogado hacia, entiendo que particularmente, el corredor industrial del Salto. Aquí estamos hablando, entiendo yo, que de cuando mucho 2,000 litros por segundo, ¿no? Es lo que mencionan, un caudal que, si se logra hacer este intercambio de manera exitosa, pues sí estaría aportando el volumen. Ahora, hay que ver ese volumen, cómo se le haría llegar a la ciudad, porque eso lo tendríamos en la zona del Salto, donde los industriales estarían dejando de operar sus pozos, que es el esquema que estaría proponiendo. Yo te mando agua tratada, tú dejas de operar tus pozos. Entonces, ¿cómo se le va a hacer llegar el agua a la ciudad? Tendría que pensarse en que tendría que perforarse nuevos pozos, probablemente también dentro del acuífero de Toluquilla, para hacer entonces ese intercambio, o se está pensando en algún acueducto, o cómo, porque otra alternativa no se pudiera hacer enviar el agua ahí al canal de las Pintas, que está relativamente cerca, pero pues el canal de las Pintas ya trae lo que complementa el suministro de Chapala, que no le pueden sacar por las malas condiciones del acueducto. Entonces, no queda muy claro, suponiendo que sí efectivamente logramos ese intercambio, cómo ese volumen se hace llegar a la ciudad. Se le debería llegar probablemente a la parte sur a través de perforación de nuevos pozos, pero no queda claro cómo se aporta al resto de la ciudad este volumen, ¿no? Sería muy interesante que se concretara, porque pues no hemos avanzado mucho en este aspecto en cuanto al reuso del agua tratada, pero me parece que no está claro ni transparente el esquema en el que la ciudad estaría accediendo a ese recurso. Bueno, son las dos cosas que él menciona, y tenemos las fuentes que ya conocemos, sobre todo el lago de Chapala. Pero el lago de Chapala, tú acabas de mencionar algo que es clave. El lago de Chapala tiene una línea de acueducto que ya tiene más de 35 años en operación y que nunca se construyó la segunda línea, y entonces hay una precariedad real
porque puede ocurrir en cualquier momento que ese acueducto colapse. Ya ha habido voces de alarma, pues no es algo que yo estoy inventando, o sea, hemos publicado en Territorio Reportaje voces de expertos que indican que qué vamos a hacer como ciudad del día. Digo, lo que pasó con Calderón hace 3 años que tú mencionabas es nada si colapsa el acueducto Chapala-Guadalajara. Es correcto, dependemos en un 65% del lago. Si no tenemos de repente el suministro del acueducto por algún problema de su operación, un colapso de algún sector de la tubería, solo podríamos depender del sistema antiguo, que tiene muy limitada capacidad de conducción, pero además muchos problemas de asolves, de extracciones clandestinas, de descargas de aguas residuales, etc. Entonces, es un tema que me parece que se ha menospreciado en cuanto a la urgencia de atender complementar el sistema. Y me parece que en su momento, cuando hubo voluntad y posibilidad de hacerlo, también se dejó mucho crecer esta idea equivocada de que la tener un doble línea y vamos a sacarle el doble de agua, cuando en realidad pues está claro que no es así. Me parece que no se ha socializado exitosamente el proyecto, y ahora estamos viendo que en cualquier momento puede ocurrir una falla. Tú lo has comentado, casos donde incluso dejó de operar por un par de días y que eso genera un problema gravísimo. No me imagino un mes sin depender del lago Chapala, ¿no? Entonces es un problema muy grave que no se está atendiendo. Y de Chapala pasamos a la otra fuente que tenemos muy ubicada, que bueno, es una fuente muy diversa, pero el acuífero es uno, o son dos, si hablamos del caso de Atemajac, Tezistán y Toluquilla, que sería al otro lado del parteaguas del Cerro del Cuatro, pero particularmente no podemos pensar, salvo lo que se pueda obtener del acuífero de Toluquilla con los acuerdos del Salto con el corredor industrial, no sé de dónde podría salir más agua de la que ya estamos recibiendo, porque también se ha hablado mucho que hay industrias dentro del Valle de Atemajac y de Tezistán que tienen pozos y que deberían sumarse al sistema. Pero estas industrias no quieren porque dicen que les da muy cara el agua del CIAPA. O sea, es un debate con el que debes estar familiarizado. Lo cierto es que no hemos podido construir realmente un solo sistema de agua en la ciudad. Cuando se habla del CIAPA como un éxito, pues es un éxito parcial, porque no tenemos un solo sistema. Tenemos muchas industrias con sus pozos, incluso en la zona muy céntrica, en la antigua zona industrial que está pegada al centro, en Guadalajara misma. Y tenemos también fraccionamientos que se están dando el agua solos, que habla de que no están metidos en el sistema, quizás para alcantarillado sí, pero no para el tema de abastecimiento. Entonces, yo no termino de entender de dónde podría salir más agua de todo esto que estamos describiendo. No, definitivamente no está claro. Bien dices, no es un sistema único. Está el CIAPA, que opera el área de cobertura, pero luego están los municipios que operan otras zonas, y luego están los que se autoabastecen o se operan, así mismo se ofrecen el servicio con sus pozos, sus plantas de tratamiento. Entonces, es un rompecabezas y cada quien opera y hace lo que puede con lo que tiene, y eso es lo que ha permitido también que haya tanto desorden. Los acuíferos, sabemos que desde hace ya muchas décadas tienen decretos de veda, que están sobreexplotados, a pesar de que no hay un diagnóstico actualizado del estado en el que se encuentran, de los niveles estático y dinámico del acuífero, de los pozos. Lo que sí sabemos es que están en una condición muy deplorable, porque no estamos permitiendo la recarga de los mismos. Entonces, ese aspecto que señalas es muy importante, porque de ese no se habla nada, no se dice nada, y se asume en este discurso de que tenemos el servicio de agua garantizado para los próximos 50 años, se asume que ese porcentaje que aportan las fuentes de aguas subterráneas parece que ese no lo toca nadie, ese está en perfectas condiciones. Y en el momento en que también pudiéramos empezar a tener problemas, representa alrededor del 20-25% del total del abastecimiento, al menos según las cuentas de lo que opera el CIAPA. Al 2023, el 23% del agua se obtuvo de pozos y de manantiales dentro del área metropolitana. Entonces, donde estos acuíferos cada vez nos representan un problema más en cuanto a profundización, en cuanto a las dificultades para extraer el agua, ahí se nos viene otro grave problema a futuro. Y a mí me parece inquietante que acepte, porque está aceptando que hay una reducción de la aportación de los pozos, porque yo recuerdo que históricamente siempre ha dicho que es sobre 30%. Esto implicaría entonces aceptar que se está reduciendo lo que aportan los manantiales y los pozos. Sí, ahí están las cifras, son cifras oficiales, cifras que aporta el CIAPA.
y que nos dice que esa fuente en específico aportó apenas arriba del 20%. Entonces, ahí hay, como bien dices, una señal de alerta en que probablemente ese abasto está reduciéndose y vamos a tener que compensarlo con las nuevas fuentes que ya estamos estrenando, pero volvemos a lo mismo. Entonces, esas fuentes, más que asegurar agua futuro, están más bien entrando a resolver el problema que ya tenemos. Guadalajara ya tiene una agenda pertinente elaborada por el Instituto Metropolitano de Planeación, pero en su mayor parte no se ha ejecutado, advierte Josué Sánchez Tapetillo. En el caso del acuífero se ha hablado de la necesidad de que la ciudad deje de crecer sobre zonas de recarga, pero alguna evaluación que se hizo el año pasado de los planes parciales que se han aprobado desde que existe el IMEPLAN, que es 2010, bueno, existe desde antes, pero desde que existe el POTMET particularmente, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que se dijo que la ciudad no podía seguir creciendo del modo que ha estado creciendo, tenía que densificarse, lo cual en teoría es muy bueno, muy aceptable, pero lo cierto es que la evaluación que yo conocí del año pasado habla de que tenemos cerca de 7,000 hectáreas todavía por desarrollar. Esto habla de una ciudad que sigue expandiéndose y que se sigue expandiendo sobre terrenos baratos, que suelen ser los terrenos de alta recarga del acuífero. Así es, que justamente también recientemente hemos tenido este debate sobre la modificación o actualización de los planes parciales, por ejemplo, en Zapopan, pensando en todo lo que tiene que ver la zona de Tezistán, que es donde se recarga el acuífero de Atemajac de manera importante, y que, como bien dices, es una superficie altísima, muy, muy grande, que está todavía considerada como reserva urbana y que podemos impermeabilizar sin muchas restricciones, ¿no? Es algo que incluso recientemente me preguntaban si había restricciones para que hubiera zonas en la ciudad donde no se pudiera usar agua para uso industrial, y yo lo que les decía es, lo que pasa es que la restricción es para ver dónde vamos a tener un uso suelo determinado, eso lo establece el municipio, y nunca hay un criterio sobre que se evalúe la disponibilidad de agua. Simple y sencillamente se determinan aspectos como ubicación, ciertamente cobertura y uso del suelo, pero no se verifican qué tanto tenemos agua para abastecer esos nuevos desarrollos que a su vez van a contribuir a disminuir la recarga, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso donde estamos creciendo y creciendo y al mismo tiempo impidiéndole a nuestras fuentes de agua subterránea su recarga para que cuando menos pudiera garantizarnos una estabilidad. Definitivamente estamos muy lejos de eso. Sí, no hay políticas al respecto. Ahora, tratando de entender un poquito las cuentas, haciéndole un poquito el abogado del diablo, yo sé que el Consejo Nacional de Población ha señalado desde hace muchos años que la población de Guadalajara se va a tender a estabilizar en menos de 6 millones de habitantes en algún momento de los próximos 20 años. Entonces, digamos que la demanda de agua, si se da este escenario, pinta para crecer quizás en 500,000 de habitantes de aquí a entonces. Y tal vez esto sea parte de las cuentas que estén ofreciendo, aunque todo lo demás no nos cuadra. Pero yo también quisiera pensar, y no entiendo por qué no lo dicen, tendremos que empezar a pensar como sociedad que toda el agua que estamos desechando tiene que ser reutilizada. O sea, lo que está pasando con el ahogado, que es una cantidad que se habla de 2,000 litros, pero pues en realidad la ciudad está generando cerca de 10,000, yéndome bajito, que tendríamos que reincorporar para pensar que realmente resolvimos el tema. Y yo no veo que con Agua Prieta se plantee esto, pero no veo sinceramente que las cuentas puedan cuadrar, a menos que realmente le entremos bien de fondo a reutilizar el agua tratada y a empezar también a cambiar. Se ha planteado también, lo han dicho varios investigadores, no podemos estar usando agua potable de primera para usos que no son necesarios. Por ejemplo, en una casa no es lo mismo el agua para bañarse o el agua para beber, que no se puede beber, esa es otra cosa también, al agua que se usa para el inodoro. ¿Y cuánto se va del uso domiciliario por el inodoro? Puede costar mucho o poco dinero, no sé, pero tendremos que plantearnos esto como una solución si realmente queremos que nos ajuste el agua, porque también se nos olvida otra cosa en esta cuenta de cifras. El CIEPA va a absorber lo que es Tlajomulco particularmente, y esto es un problemón, Tlajomulco, con el agua de un acuífero que tiene muchos problemas por la cantidad de minerales, que es Toluquilla. Así es, sí. Habla de absorber a Tlajomulco, y también recientemente solicitaron incorporar a Juanacatlán
ya habían incorporado aparentemente una parte del municipio del Salto. Entonces, digamos que tienen planes muy ambiciosos en cuanto a ampliar su cobertura, pero yo lo que pienso es para uniformizar, yo pienso que un servicio con malas condiciones en toda el área metropolitana, ¿no? Es correcto esto que dices, y me parece que si bien dentro de todos los usos que hacemos del agua, el agrícola, el industrial, el público urbano, quizás somos las ciudades los que menos consumimos agua en cuanto comparando todos esos escenarios. De todos modos, no tenemos esa conciencia de que traer el agua a las ciudades es un problema serio, muy complejo, y que deberíamos cuidarla pensando como si dependiera de nosotros y no estarnos comparando con si, bueno, es que el sector agrícola usa el 75% de manera deficiente. Bueno, sí, lo que usamos nosotros, el 8-10% que usamos las ciudades, tendríamos que usarlo de manera óptima y reutilizarlo, y no hay ninguna política en ese sentido. O sea, la política de gestión del agua se limita en el tema del abasto a traer más y más para que haya volúmenes disponibles, sin preocuparnos por el mal uso que estamos haciendo aquí, el desperdicio y el agua que se pierde, que también podemos extendernos mucho. Por ejemplo, todos los problemas que tiene el CIAPA financieros parte del origen se gastan en producir un volumen de agua que no pueden cobrar en su totalidad por el agua que se pierde en redes, por el tema de agua no contabilizada, y también, aparte de eso, lo que sí pueden facturar, lo que no pueden, lo que la gente realmente termina pagando. Entonces, pues ¿cómo pensamos que este organismo pueda ser sustentable a futuro con esas cuentas, ¿no? Y siguiendo un poquito en la labor de abogado del diablo, si nos planteáramos un plan ambicioso para recuperar, digo, es alarmante que yo, el tiempo que tengo de periodista, he escuchado el mismo porcentaje, sobre 40%. O sea, no es posible que con pérdidas de 40% se pueda hablar de un sistema exitoso. Pero además es agua que si logramos rescatar por lo menos en parte, por lo menos que nos planteáramos la mitad, ya tendríamos ahí un volumen de 2.000 a 3.000 litros que sí le daría más certidumbre a esta idea. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no es algo que se haya hecho todavía como para pensar, vamos a 50 años, entonces en realidad no podría entrar en la cuenta que está haciendo el gobernador, porque no se ha hecho nada. Así es, en ese tema no se ha avanzado. Como decía, se limitan solamente nos falta agua, vamos por otra presa. Yo no sé si en este momento, pensando que nos proyectáramos 20 años a futuro, donde tenemos ya este tema de la sequía recurrente, de los efectos del cambio climático, donde probablemente consideramos que la población pudiera estabilizarse, pero con redes viejas que no hay un plan para actualizar, entonces pudiéramos pensar que se va a seguir perdiendo cada vez más agua en un sistema mal administrado. Y quisiera ver el escenario a 10 años o 20 años, si realmente no vamos a tener un problema de falta de abasto, porque no hemos entrado en esa dinámica, ni hay voluntad ni recursos para cambiar el modelo y usar el agua al máximo y reutilizarla, ¿no? Conceptos como lo que se está viendo en otras partes del mundo, como California, que recientemente acaba de anunciar el concepto de agua regenerada y de agua de residual, con la tecnología para convertirla en agua totalmente potable, ¿no? Por supuesto que tiene su costo, y si a lo mejor en este momento hacemos un análisis costo-beneficio, probablemente sea más barato construir una presa, pero ¿hasta dónde cuál sería la siguiente presa? Sería la pregunta, ¿no? Para pensar en que vamos a suministrar otro metro o 2 metros cúbicos más para un escenario a 20 o 30 años. Ahora, hay otra cosa que ha empezado a hacerse en esta administración, pero no creo que esté impactando, y es los famosos nidos de lluvia, que se capte el agua de lluvia. Recordemos que Guadalajara tal vez esté cayendo por año, por ahí se mencionaba una cifra cercana a 300 millones de metros cúbicos, una cantidad muy interesante. Una parte se filtra, pero una parte muy grande se va por superficie por la forma en que la ciudad ha crecido caóticamente y provoca problemas. Y tenemos la paradoja de que lugares que se inundan han vivido previamente meses de sequía. Los nidos de lluvia tendrían mucho sentido, pero esto como política pública también le ha faltado ser ambicioso como para decir, aquí ya cuento con 1 o 2 metros cúbicos. No podemos decir eso, ni de lejos. No, definitivamente es mínimo el impacto de algunos miles de viviendas que realmente tienen áreas de cobertura y de captación muy pequeñas, como para decir
que primero están contribuyendo a resolver el problema del abasto y además esa retención del volumen que ellos captan en sus azoteas y lo guardan en una cisterna puede contribuir a disminuir la problemática de inundaciones. Bien lo dices, creo que es la clave, falta ambición. O sea, si nada más me parece que se ha enfocado en zonas con situaciones económicas o un perfil económico bajo, que no tiene muchos recursos, pero no podemos pensar en que esto realmente tenga un impacto significativo si no se hace de manera, primero, obligatoria. Ya debería cualquier nuevo fraccionamiento, ya sea habitacional, comercial o industrial, ya debería de manera forzosa estar captando sus aguas y generar aprovechamiento de las mismas. Lo nuevo y lo ya existente, ver la manera de motivar que la gente esté haciendo adaptaciones en su vivienda, no sé, a través de algún subsidio, de algún beneficio, algún descuento. Habría que revisar esquemas, porque también el costo-beneficio, eso cuesta mucho para lo que el CIAPA nos cobra por metro cúbico es muy barato como para decir, no, pues prefiero invertir 10,000 o 20,000, 30,000 pesos en poner un sistema en mi casa, que realmente eso en cuánto tiempo lo voy a amortizar, en 20 años, 30 años, no se justifica. Entonces tiene que haber otros esquemas para motivar que la gente se sienta preocupada, interesada en también captar y aprovechar el agua de lluvia. Yo lo que veo es que a todos nos preocupa y en su momento cuando empieza a haber problemas de falta de abasto, mucha gente en las redes lo dice, ¿y por qué no estamos captando el agua de lluvia? Y deberían hacer una gran presa o depósito y captarlo. Entonces creo que la gente sí sabe y está sensible al tema, pero no se ha motivado lo suficiente para impulsar un programa mucho más ambicioso. Bueno, y el CIAPA, más bien el IMEPLAN particularmente, ha presumido mucho sus temáticas que ha abordado en su planeación para ver el tema del agua de un modo de gestión integral. De hecho, recordemos que el año pasado el gobernador fue a Nueva York a presentar un plan muy ambicioso que tú revisaste y bueno, muchas de las cosas que sí son muy interesantes de hacerse no tienen fecha para hacerse. O sea, de repente uno dice, pues termina siendo como una especie de listado de buenas intenciones, pero volviendo a lo mismo, tal vez sea viable tu tema de 50 años, pero si lo hicieras, si ya tuviéramos la inversión, si ya tuviéramos una política del agua ambiciosa, pero no hay esa política del agua ambiciosa. Entonces, quizás en correr el lápiz tal vez haya hecho la tarea, pero no está pasando nada en la realidad. Así es, bien lo dices, es una carta de buenas intenciones, porque no se ve, el mismo documento es como yo lo veía como una especie de autocrítica, porque sí reconoce las acciones que se estiman necesarias y urgentes, pero el mismo documento ahí mismo señala, no hay un plan, una fecha o un plazo perentorio para decir, aquí en este momento estamos cumpliéndolo, o en 10 años, o en 15 años, y tampoco recursos. En muchos de estos temas se habla en planeación. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente hay alguien elaborando un proyecto en alguna oficina, o simplemente el concepto de planeación lo tenemos en mente y esperamos que algún día lo podamos concretar. Me parece que como documento que compila las acciones urgentes, cumple y está bien, pero estamos muy lejos de llegar todavía a un punto en el que veamos que podemos concretar muchos de los objetivos de esta agenda en el corto plazo. No lo veo claro. La baja calidad de los servicios públicos y la sustitución de la inversión que demanda por propaganda intensiva es una receta típica de gobiernos de estilo populista, sean de derecha o de izquierda, los cuales socavan la profesionalización porque buscan bajar costos por abajo de lo racional. Es inevitable apelar al conformismo para que el ciudadano acepte esta degradación de sus derechos. Hablar así de gestión del agua es hablar inevitablemente de política. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Por qué ciertas cosas se pueden, por decir algo, vender
más fácilmente, no sé, de repente el tema del tren ligero. La gente es consciente de la necesidad de la movilidad y hay un músculo social más a favor de que se hagan líneas de tren ligero, pero no hay un músculo social que diga recuperemos agua, tratemos el agua, potabilicemos agua de baja calidad y la convirtamos en una oportunidad de tener agua de buena calidad, replanteemos el sistema, separemos agua de calidad de los drenajes. Tenemos un problemón ahí que la ciudad nunca quiso resolver, va todo junto y se mezcla. Resolvamos el tema de las inundaciones. Me impresiona mucho porque el tema de las inundaciones genera hasta muertes y sin embargo socialmente no tenemos igual de visibilizado la importancia de tener una ciudad con menos trampas físicas para el agua que con otro tipo de problemas que sí hay posibilidades de que un político lo diga y la gente diga adelante, hazlo. Yo creo que tiene que ver con que la gran mayoría de la población estamos todos metidos en nuestros problemas del día a día. Y uno de nuestros problemas del día a día, por ejemplo, es la movilidad. A todos nos afecta el tráfico, desde que salimos de casa hasta que regresamos. Entonces sí nos molesta mucho el problema de cuánto tiempo nos está tomando llegar a casa, cuánto tiempo nos está tomando llegar al trabajo. Pero en el caso del agua, usualmente no nos falta, salvo aquellas zonas de la ciudad, colonias o casos muy específicos donde sí es un problema y llegan a tener 1 o 2 semanas sin agua, probablemente sea un porcentaje mínimo, ni el 0.5% de los más de 5 millones que somos. Entonces esa voz está muy pequeñita como para que resuene, pero así a todos nos dicen línea 3, línea 4, una línea 5, ya por ahí andan prometiendo los candidatos línea 5 y 6 creo. Por supuesto la gente es mucho más fácil que lo compre porque todos los días sufren ese problema de salir de sus colonias, salir de sus fraccionamientos. Yo creo que vamos a tener mucha conciencia y va a haber mucha presión en el momento en que realmente ya empieza a afectar a mayor porcentaje de población la falta de líquido, la falta de agua. Las inundaciones, cada año, es que tenemos que tener una memoria luego de muy corto plazo. Cada año, cuando empieza a inundarse, cuando empieza a aparecer estos videos del agua llegándole hasta la parte superior de los carros ahí en Pantenaria, ¿no? La gente se empieza a presionar y buscan y se hace oír. Se termina el problema y ya nadie más se acuerda hasta el año siguiente. Entonces me parece que el agua, lamentablemente, no sé si tenga que ocurrir un problema permanente de falta de agua o por un periodo prolongado para que la gente se anime a levantarse y exigir una solución en definitiva, ¿no? Porque al final de cuentas la gente tampoco mira su bolsillo, porque sí, el agua tú puedes decir está barata, pero no la puedes beber, por ejemplo, porque no es agua potable. O sea, esto creo que ya no hay discusión. El agua que recibimos en nuestras casas no es potable porque no se puede beber. Y tú tienes que invertir todos los años, si ya sumaras todo lo que inviertes en botellitas, en botellotas o en garrafones, posiblemente estés gastando más en agua para beber que en agua para el suministro de tu vivienda. Y esto es un impacto tremendo en la economía de la gente y sobre todo en la gente pobre, y sin embargo parece que tampoco existe, o tal vez yo he manejado, no lo inventé yo, la idea de que la pobreza tiene mucho que ver también con la incapacidad de organizar y de convertir una opinión en algo sistemático que empuje a toma de decisiones. El pobre no tiene este poder que tienen los grupos organizados para convertir sus necesidades en una agenda política. Sí, claro, es que el pobre está preocupado por salir al día. Entonces no le da para pensar en solucionar otro tipo de problemas. Eso que comentas también es muy cierto. El abasto de agua, sí, definitivamente, al menos yo en lo particular, yo creo que mucha gente gastamos más en agua purificada, de garrafón, de botella, que en el agua que nos vende el CIAPA. Entonces no hay esa sensibilidad de cómo, creo que estamos acostumbrados tristemente a recibir un mal servicio y ya lo normalizamos. Ahora que está tan de moda esa palabra, se normalizó. Está normalizado que tengamos un mal servicio y incluso yo en el fraccionamiento donde tienes tu casa, teníamos un problema de baja presión hace algunas semanas y alguna vecina salió en defensa. Bueno, pero yo tuve la precaución de guardar agua en mis tinas, ustedes que no lo previeron. Entonces yo pensando, bueno, ¿y por qué tendríamos que estar pensando en guardar agua en unas tinas cuando el problema es que nos están dando mal servicio y la gente incluso ya hasta sale en defensa? Es decir, yo sí tuve la precaución. Estamos muy mal acostumbrados a ello y eso creo que es una posición muy cómoda para la parte gubernamental porque
realmente no le ponen la vara muy alta para que busque mejorar continuamente el servicio. Entonces, de hecho, ahora que lo mencionas, algo que es muy natural en Guadalajara es que una vivienda tiene tinaco y tiene un depósito de agua, y se supone que un sistema que funciona bien, esto no le ayuda. De hecho, esos son fuentes posibles hasta de contaminación si no se manejan bien. Pero un sistema verdadero, público, un servicio público bien hecho, implicaría que tú recibieras el agua a la presión debida todos los días en tu casa. Y en realidad esto es una demostración patente de que el ciudadano, el individuo, no tiene confianza en el servicio público. Sí, justamente los cisternas y tinacos, que por cierto el CIAPA te los pide de cajón en cada solicitud de servicio, siempre te dice: considera en tu proyecto cisternas y tinacos por un almacenamiento mínimo de 48 horas. O sea, ya por política, digamos, es el estándar que tenemos que pedirle a las nuevas obras algún almacenamiento. Entonces, si nos atenemos a que el servicio de agua tiene que estar en cantidad, calidad y de manera permanente, no cumplimos ese derecho al agua que está reconocido en la Constitución, simplemente porque tenemos que contar con un dispositivo que nos ayude a aliviar una situación de emergencia donde de repente dejó de llegar el agua. Es como creo que lo dijiste muy bien, es plasma o muestra muy claro que tenemos un sistema que nunca se pensó para que tuviéramos un servicio de calidad. Garantízate tú mismo tu abasto por si te fallamos, y esa es la normalidad en el servicio. Termino con esto. Yo he visto, no sé si tú coincidas conmigo, hay un nivel de desprofesionalización brutal en las instituciones públicas en los últimos años, a nivel federal, a nivel municipal, a nivel estatal. Yo no sé si a futuro tengamos que asumir que nos tenemos que resignar a un servicio del agua que va a seguir siendo deficiente, o quizás a que nos quieran vender en algún momento una privatización más agresiva, porque hay que decirlo también, hay muchas cosas ya privatizadas que parecieran que no, pero están privatizadas en los servicios de agua y drenaje. El saneamiento tan solo, pues, o sea, eso está privatizado totalmente. Pero yo no sé si la apuesta sea: resígnate a servicios de calidad ínfima y sal adelante tú pensando que puedes ser más listo que tus vecinos si pones cubetas cuando cae el agua. O sea, si esto ya es un escenario de normalidad. Y yo también me pregunto si una ciudad como Guadalajara, con el PIB que tiene, que es mayor a un montón de países, alguna vez hicimos la cuenta, Guadalajara tiene un PIB superior a más de 60 países, o sea, es una ciudad sumamente rica y sin embargo tiene servicios de muy baja calidad. Si tendremos que pensar entonces que una ciudad con malos servicios, pues va a terminar recibiendo menos inversión, menos economía, va a deprimirse, va a ser una ciudad que fracase, justamente porque no hemos tenido la lucidez de entender que un servicio público de buena calidad beneficia a todos, beneficia sobre todo a los pobres, porque son los que gastan más cuando los servicios son malos, pero además dan oportunidades de inversión. La gente dice: vale la pena ir a vivir a Guadalajara porque ahí voy a tener buenos servicios. Yo no sé si tengamos que caer en este fatalismo de decir: pues ni modo, esta es la realidad que estamos viviendo ya y nos tendremos que acostumbrar. Si no, sería muy lamentable. Yo no me resigno. Yo creo que parte de quienes hemos estado insistentemente señalando estos temas no es de repente del lado gubernamental, todo se toma como una crítica de mala leche, con mala intención, seguramente obedece a algún interés político. No, yo creo que como tú, como yo, todos queremos un servicio en condiciones dignas. Eso es a lo que aspiramos y que podamos. Recientemente ha estado muy el debate de si tendríamos que bebernos el agua. Yo creo que tenemos que aspirar a eso. Ese debería ser el mínimo, y sí tendríamos que buscar y tenemos que seguir impulsando, no resignarnos. Yo creo que si mucha gente está ya en esa idea de que este es el nivel máximo que podemos recibir, estamos mal y tenemos que cambiar esa idea, esa mentalidad. Vamos a seguir contribuyendo en la medida de lo posible a ello. Y creo que la parte inicial de tu pregunta hablaba de la profesionalización. Bueno, sí, creo que ha habido en todas las instituciones, la Comisión Nacional del Agua, el propio CIAPA, gente con mucha capacidad, que tomaba buenas decisiones, pero pues la gente, no somos eternos, se han tenido que ir retirando, algunos se han ya ido de este mundo, no podemos
depender siempre de los mismos, y me parece que sí ha caído mucho el nivel, y las nuevas generaciones quizá ha faltado ese intercambio de experiencia, de capacitación, para que no dejemos caer el sistema. El CIAPA de hace 20 años o de hace 30 años al que tenemos actualmente, creo que sí ha bajado mucho. Sigue habiendo gente muy valiosa, buenos elementos, pero me parece que está muy abajo de lo que llegó a ser como organismo. Necesitamos seguir presionando para que esto no caiga más, y ojalá que pudiéramos esperar que en algún momento lo recuperemos, porque no podemos pensar, y lo hablo por quienes estamos actualmente y por quienes vienen, nuestros hijos, que tengan que estar resignados a un sistema de muy mal servicio y un sistema de tan baja calidad. O sea, no resignarnos a la mediocridad, que es lo que estamos viviendo ahora. Exacto, estamos en un esquema de mediocridad, lo dijiste bien. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.